Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de xenofobia, deportaciones y manipulación migratoria. ¿Qué está pasando en cuestión de estas deportaciones masivas, las cuales prometió Donald Trump? No se están cumpliendo las expectativas de los números, no es para caer en una confianza, sino para estar prevenidos en lo que puede suceder de aquí hacia adelante, y para ello tenemos que dar un contexto de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, cuál es la ideología que está predominando, las medidas que se están implementando desde el gobierno de Donald Trump y cómo podrían repercutir en la vida económica de Estados Unidos y por ende en la vida de los migrantes, a quienes el discurso de Donald Trump ha señalado como una de las principales causas de la decadencia de Estados Unidos, no asumiendo las responsabilidades de las malas decisiones de todos los gobiernos, inclusive el primer mandato de Donald Trump, en cuestión de la política económica de Estados Unidos, la cual ha llevado a esta problemática en la cual se encuentra el día de hoy Estados Unidos, y que no se ve un futuro alentador en el que pueda salir de esta crisis en la que está con las medidas que está implementando Donald Trump. Vamos a hablar de este y de otros temas, sobre todo de cómo esto afectaría en la vida de los migrantes. Para empezar, pues tenemos que hablar de esta ideología que está predominando en este momento en Estados Unidos, y con ello tenemos que hablar del Ku Klux Klan, en el cual, continúa esta ideología supremacista impulsada por muchos años, y que el día de hoy, a pesar del gran avance que ha habido en cuestión de los derechos en Estados Unidos, sigue siendo una realidad que el Ku Klux Klan sigue estando presente en la vida de Estados Unidos, y que con personajes como Donald Trump pues vuelve a resurgir esta ideología, este mensaje de Donald Trump de que los migrantes ensucian la sangre de los ciudadanos norteamericanos, tomando en cuenta de que para él los ciudadanos norteamericanos son únicamente los de raza blanca, los demás no son sus iguales, con lo cual pues muchos latinos no se percataron de este mensaje que estaba dando Donald Trump desde su campaña en búsqueda de la presidencia. Muchos latinos apoyaron a Donald Trump, y el día de hoy empiezan a sufrir aún en una cantidad muy leve los estragos de estas políticas xenofóbicas de Donald Trump, pero que poco a poco, conforme avance, si es que no se le llega a poner un alto a Donald Trump, irán afectando aún más. Bueno, aquí encontramos un artículo de José Blanco muy interesante que habla el Ku Klux Klan. Aquí nos dice que el Ku Klux Klan, el cual nació en Estados Unidos en el siglo XIX, poco después del fin de la Guerra de Secesión, dice que la secta se ha multiplicado cuanto ha podido y ha desaparecido y reaparecido varias veces desde su origen. En pleno siglo XXI existen al menos los siguientes grupos. Habla The Church of American Knights of the KKK, Imperial Clans of America, Knights of the White Camellia, The Knights of the Ku Klux Klan. Dice que este último, el The Knights of the Ku Klux Klan, se dice el clan de la sexta era. Dice, no tiene una membresía numerosa, pero los abyectos antivalores que los mueven sí que abrazan a amplias capas de la sociedad gringa. Dice, son grupos de odio, supremacistas blancos de derecha extrema que promueven mediante actos violentos y campañas de propaganda el racismo furioso, la xenofobia, la homofobia, el anticomunismo visceral, la aprobofobia cobarde, la postura antiinmigrante a rajatabla, en algunos casos el anticatolicismo. Aquí nos dicen que a diferencia de los primeros grupos del Ku Klux Klan, donde eran personas pobres, entre los que el día de hoy, entre los que forman parte de estos movimientos de Ku Klux Klan, ya son gente poderosa, políticos, los más poderosos de la orbe, como en el caso de lo que es Donald Trump. Esta reunión muestra que el capitalismo no camina hacia ninguna parte. Dice, no tiene rumbo ni orientación. El señor Trump bufa y patea mientras da codazos como un monstruo herido en la oscuridad, confiando en que el cataclismo, en todo caso, joderá más profundamente a los demás y él será el ganón. Dice, Mr. Trump
quiere que en la conmoción quedarse con la mayor riqueza posible, operando el despojo del siglo, como los al menos 500,000 millones de dólares en recursos energéticos y de tierras raras que, dice él, va a arrancar de Ucrania. En este caso, recordemos esta reunión entre el presidente de Ucrania y el presidente Donald Trump, en donde en cadena nacional, allá en Estados Unidos, hay un ataque, una agresión bastante dura, verbal, hacia el presidente de Ucrania, echándole en cara los millones de millones que se han gastado en apoyar esta guerra contra Rusia, dando a entender como que Estados Unidos es el que les ha dado absolutamente todo sin pedirles nada a cambio, cuando en el fondo lo que ha hecho Estados Unidos es dotar a Ucrania de armamento, pero con el fin de que continúe una guerra, porque al final de cuentas sigue siendo negocio para Estados Unidos, y lo que buscan es que Ucrania entregue los minerales preciosos de los que son poseedores a un gobierno como el de Estados Unidos, y que no es algo solamente que esté viendo Donald Trump, inclusive se hizo durante la administración de Joe Biden. Todo esto como una clara muestra de lo que son las políticas norteamericanas injeristas, y en la cual buscan siempre el beneficio para el sector al que están representando, sea quien sea el gobierno republicano o demócrata, pero que el día de hoy está todavía más acentuado con esta figura de Donald Trump y los intereses específicos que aún son más pequeños de los que ya se busca beneficiar con este sistema capitalista y bueno, del neoliberalismo que impera en Estados Unidos y que quiere implementar en todo el mundo para beneficio únicamente de ellos. Pero aquí en esta explicación que nos da José Blanco, habla exactamente de este poderío que tiende a terminarse. Dice que los imperios también mueren por decisión propia. Dice, la inflación ha renacido en Estados Unidos y la Reserva Federal puede verse obligada a usar su único instrumento y no ver más salida que aplicar el freno de emergencia, provocando una nueva recesión y un desplome bursátil, lo cual pues es un futuro bastante desalentador para Estados Unidos y para el mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos afecta en general en todo el mundo, y ante eso también hasta aquí una observación a que si bien es cierto que el neoliberalismo está en decadencia, que vienen todos estos problemas, los cuales nosotros aquí en Hablemos de Migración tenemos que hablar, porque esta decadencia, estos problemas que estén en Estados Unidos, Donald Trump no va a asumir la responsabilidad que tenga que ver, se la va a echar a alguien más, sobre todo al gobierno de Joe Biden, diciendo que ellos fueron los que implementaron todo, pero también en mayor medida a lo que le ha dado esta popularidad y esta aceptación entre muchos norteamericanos, que es decir, los migrantes son los que tienen la culpa de todo esto. Pero aquí también en este artículo nos habla de la izquierda. Dice que la política de izquierda tendrá que luchar otra vez para devolver a las personas el control sobre sus vidas y su sentido de pertenencia a la comunidad. Dice, las garantías sobre un mínimo de satisfactores no son suficientes. Los pueblos y las personas necesitan una identidad que les dé orgullo, autoestima, reconocimiento para poder hallar gradualmente los caminos de superación al capitalismo. El futuro del occidente desarrollado muestra cada vez que veremos más Ku Klux Klanes anaranjados y de otros colores. Y aquí es una llamada de atención a la izquierda, la cual iba en buen camino a nivel mundial, y de repente viene este revés, y cómo empieza a haber un retroceso, el cambio más notorio en Argentina con Milei, el cual Argentina, que estaba a la cabeza, estaba dirigiendo yéndose hacia el progresismo, hacia gobiernos de izquierda, de repente viene alguien de extrema derecha y se posiciona y es aceptado por la gente ante las problemáticas que la izquierda no ha sabido salir adelante de ellas en Argentina, y que se están dando en toda la región. Vemos una disminución en el poder, la atracción que tenía Lula da Silva allá en Brasil. Ojalá y se rectifique. Muchas expectativas, por ejemplo, en Chile con Boric, los problemas que de repente se tienen en Colombia con Gustavo Petro, pero que todavía es alguien a quien creo yo que se está haciendo buen trabajo
en lo que cabe, dentro de lo que se puede en Colombia, pero que aquí nos hace un llamado diciendo la izquierda tiene que reestructurarse, tiene que hacer algo. Recordemos que aquí en México, durante el gobierno de López Obrador, estuvo la reunión de la CELAC en donde se veía una participación muy fuerte. Se estaba esperando sobre todo la llegada de Lula da Silva para fortalecer aún más la CELAC y que pusieran aprietos a Estados Unidos, a Canadá, pero en especial a Estados Unidos, en el cual creo que es algo que tiene que retomarse esta unidad de toda Latinoamérica para poder contrarrestar a estos Ku Klux Klanes que van a seguir saliendo, que el día de hoy están en Estados Unidos, pero que poco a poco van a empezar a aparecer en los diferentes países, sobre todo también impulsados allá. Recordemos que Vox está duro en España intentando configurar la extrema derecha a nivel mundial y que el cual tendremos que estar vigilantes de lo que está pasando en este sentido. En otra noticia que tiene que ver con esto es el tema de las deportaciones, que en este momento van camino al fracaso. El diario La Jornada presenta una editorial en el cual precisamente habla de esto, ¿no? Deportaciones camino al fracaso. ¿Qué está pasando? Aquí nos dice que el director interno del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, Caleb Vitelo, fue reasignado a la supervisión de todas las operaciones de campo y policiales de la agencia debido a la molestia del presidente Donald Trump con el bajo ritmo de deportaciones de inmigrantes indocumentados alcanzados hasta ahora. Dice que durante el primer mes en su cargo, el gobierno del magnate deportó a 37.660 personas, mucho menos que el promedio de 57.000 expulsiones mensuales que había tenido el gobierno de Joe Biden. Dice que a este paso le tomaría 4 décadas deportar a los 20 millones de personas que según el mismo gobierno dice que residen en Estados Unidos sin contar con un permiso requerido. Aquí también nos dice que la distribución de Vitelo es una característica acostumbrada por el gobierno de Trump. Recordemos que en su primera administración también todo aquel funcionario que no seguía las órdenes de Donald Trump, que no cumplía con las expectativas de Donald Trump, por muy locas que estuvieran, terminaba siendo hecho a un lado de su gobierno, en una clara muestra de que Trump no acepta que él cometa errores, no acepta que sus ideas que no puedan llevarse a cabo. Simplemente, si no obedecen tal cual, por muy loca que sea su instrucción, son removidos del cargo, y es algo que tiene una de las características de este gobierno de Donald Trump, en el cual se vio en su primer mandato y que obviamente se va a ver en este segundo, porque muchas de las cosas que está pidiendo no hay manera de que se puedan lograr por diferentes razones. Por ejemplo, aquí nos dice que las deportaciones masivas, que además están acompañadas por el cierre de todas las vías de migración legal de personas no blancas, impactan a la economía estadounidense de múltiples maneras. Se desvían el cumplimiento en un delirio xenofóbico, recursos que podrían emplearse en educación, salud, ciencia, tecnología o simplemente en reducir el colosal déficit público. Dice que privan al Estado de los 96.700 millones de dólares que los migrantes indocumentados pagan cada año en impuestos federales, de lo cual, por ejemplo, esto es una información que el ciudadano norteamericano no sabe. Él piensa que el migrante indocumentado no paga impuestos, que todo lo que trabaja, todo lo que gana sale de Estados Unidos y se va a sus países, o no sabe ni a dónde va, cuando es una de las grandes mentiras promovidas desde el gobierno. Aquí lo que nos dice es esto: se está metiendo demasiado dinero. Donald Trump quiere enfocar todo el dinero en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra los migrantes indocumentados, sin darse cuenta que son parte fundamental de la economía de Estados Unidos, que estas acciones de estar deportando y no abrir maneras legal para que la gente entre, lo único que va a crear son más problemas. Y hay un porqué en esto. Si bien es cierto que, como lo decía en el primer artículo del Ku Klux Klan, que este odio y todo esto es para distraer la atención de la gente, porque hay gente que sí cree en eso y que le cree a Donald Trump en absolutamente todo lo que dice, y no se voltea a ver que las acciones que está implementando este gobierno y el anterior y todos tienden a beneficiar solamente a algunas personas y que el resto de la población va a salir afectado de una u de otra manera. Y aquí es uno de los ejemplos: se desvía este dinero, se deja de invertir en cosas que podrían ayudar a que Estados Unidos salga de los problemas económicos en los que está el día de hoy, pero sin embargo no se hace porque no es algo que le interese a Trump, porque al final de cuentas Trump lo que busca es el beneficio de él y su séquito de seguidores. Los demás no le interesan y tiene que ser de la manera que él dice, y si no, que no se haga. Y es una de las locuras, pero que
están haciendo eco en muchas personas y que lo siguen y que lo están apoyando, y que por el poder adquisitivo de estas personas pues es la agenda que se impone en Casa Blanca y que de ahí no lo van a mover. Y entre eso tenemos personajes como Elon Musk, en el cual está con todo, básicamente por algunas de las personas de Estados Unidos diciendo que él es el que está corriendo el país y no Donald Trump. Y entonces todo encamina a que estas deportaciones masivas no se van a poder llevar a cabo por diferentes razones. Una, que no sigue llegando flujos de migrantes. Si cierras la vía, no hay manera de que recibas gente para que después la puedas sacar. Esto de las los caravanas que había para pedir su cita y todo, creaban un flujo migratorio, porque con estas caravanas de personas que podían tranquilamente venir a pedir un asilo, un refugio en Estados Unidos, venían personas que no, y que era más fácil este proceder de estar en caravana, en grupos grandes, llegando a México y después irse a la frontera norte para intentar pasar. Los que tenían cita llegaban de esa manera. Aquellos que no, llegaban e intentaban pasar de todas maneras para entregarse con migración para que empezara su proceso. Y el día de hoy ha disminuido. A Estados Unidos no le conviene en este momento ir por mexicanos o por migrantes que llevan demasiados años, porque eso saturaría aún más el sistema de migratorio de Estados Unidos, el cual el día de hoy está atrasado por casi 4 años. Todo proceso de migración está con un retraso muy grande, porque son muchos los casos y muy pocos los jueces. Y hace poquito hablábamos de que todavía despidieron a 20 jueces de migración y no los han repuesto, y que no nada más es reponer esos 20, sino aumentar el número de jueces para que puedan rápidamente sacar todos los casos que ya están atrasados más los que van llegando. Pero aquí todo indica que estas promesas de Donald Trump no se van a cumplir. Va a empezar a intentar hacer cualquier cosa para poder justificar sus números, y eso es un problema para los migrantes. Y ahí es qué es lo que puede pasar y quién le está ayudando a Donald Trump. Y ahí es en donde entran gobiernos que apoyan a Donald Trump, como en el caso específico de Texas, el cual desde el gobierno de Joe Biden se ha metido en asuntos que no le competen a él, que son del orden federal, que es la deportación de personas. Y que el día de hoy ha dicho que inclusive va a donar terrenos muy grandes para que puedan instalar ahí centros de detención. Tenemos un artículo de la agencia Reuters titulado "Planean en Texas el primero de 10 reclusorios de migrantes". En este artículo dicen que el presidente de Estados Unidos avanzó en su plan de construir centros de detención de migrantes irregulares en al menos 10 bases militares del país, y planea utilizar una ley de 1798 sobre enemigos extranjeros para obtener amplia autoridad para acelerar su promesa de deportaciones masivas. Sobre esta ley, los invitamos a que vean el video que tenemos ahí de Historia de las Leyes Migratorias, en donde hablamos un poquito detenidamente de este y de todas las leyes que Estados Unidos ha impulsado para frenar los flujos migratorios. Pero aquí, si ven, está haciendo las medidas necesarias: construcción del muro, todavía ampliarlo más, centros de detención que quiere poner más, al menos aquí hablan de 10, utilizar bases militares. ¿Y qué va a pasar cuando tenga toda esa infraestructura y no tenga suficientes migrantes para llenarlos? ¿Qué es lo que nosotros vemos que puede hacer en base a las medidas que ha estado implementando en estos días de gobierno de él? Es continuar con la desestabilización en los países de la región para que continúen los flujos migratorios irregulares, porque recordemos, hablamos también de los centros de detención de Estados Unidos, tenemos un video bastante amplio de ello, en donde vemos cómo estos centros de detención son negocios de privados, en el cual hay privados que se están enriqueciendo con el almacenamiento de personas, de prisioneros y de migrantes. Estos centros de detención son negocios, y que evidentemente el crear más es porque la migración se ha vuelto un negocio. Desde que se criminalizó la migración, ha sido un negocio para algunos empresarios.
y el que lo ha pagado ha sido el gobierno, la población norteamericana, y por eso es que para tener todo llenos estos centros, para tener justificado, se le mete la idea a los ciudadanos norteamericanos que la migración es nociva, que la migración es mala, que ellos vienen a quitar trabajos, que los norteamericanos no quieren. Acabo de participar en un foro de periodistas y activistas norteamericanos en donde hablaban eso, de no hablar de que los migrantes van a hacer trabajos que los norteamericanos no quieren. Me puso la reflexión de que sí es verdad, no es que sean los trabajos que los norteamericanos no quieren, sino que son los sueldos que se pagan a estas personas lo que nadie quiere, y que aprovechan y abusan de la necesidad de las personas, creando pobreza en los países para que se vean la necesidad de abandonar sus lugares de origen, puedan salir hacia Estados Unidos y ahí conseguir un poco más de dinero de lo que conseguirían en esos países, pero que es una miseria para lo que se está pagando, se debería de pagar en Estados Unidos. Y ese es el gran problema que hay en cuestión de las personas en Estados Unidos, la cual no es el trabajo el que no quieran, sino esos salarios que son salarios de hambre y que están predestinados precisamente para ser pagados para migrantes indocumentados, porque cualquier persona con documentos no aceptaría recibir esa cantidad de dinero. Entonces, este es un plan en el cual ¿qué podemos esperar a futuro? Y es desestabilización en los países, en México y en todo el mundo. Cuando quiere Donald Trump poner aranceles para encarecer todo, es para tronar estos países que no puedan con los aranceles, que se vean en la problemática de decir hay más pobreza en estos lugares y la gente se ve en la necesidad de tener que salir. Con la denominación o la declaración de que los carteles de la droga son organizaciones terroristas, buscar ingerir en la violencia, o sea, impulsar más violencia todavía, por ejemplo, en México, para que esta violencia siga expulsando personas de sus lugares de origen y puedan ir hacia Estados Unidos buscando el refugio, buscando un lugar seguro, y con ello mantener esta maquinaria, este negocio que es la migración irregular a nivel mundial. Y eso es lo que creemos que puede pasar y que está buscando Donald Trump. ¿Cuántas personas se están deteniendo en este momento? Aproximadamente son 400 personas diarias, en el cual evidentemente el potencial de personas que van a detener es mucho mayor. Hace varios años se hablaba de que se detenían mil migrantes todos los días, que eran los que estaban siendo sacados. Estos son los que se detienen, evidentemente se detiene un número y otro tanto entra. Aquí si son 400 y continúan los flujos migratorios como tal, se estaría esperando que un buen número de personas estén entrando a Estados Unidos y no sean detenidos. ¿Para qué? Para una vez que estén adentro justificar las acciones de deportaciones masivas que ha prometido Donald Trump. Hay que vigilar mucho estos números. Recordemos que ahorita el DHS es el que está diciendo que son 400 personas diarias, cuando durante el gobierno de Joe Biden sus últimos días estaban sobre 1.500, 1.800 diarias. Han bajado. Esto evidentemente es porque están dejando que entren migrantes para después que sean retirados de Estados Unidos, o bueno, habrá que seguir estos datos que estén dando continuamente. Esto nos trae cambiando un poco en orden de ideas, porque al final de cuentas son los migrantes, y vamos a hablar de los migrantes de retorno. Hay unos que es muy pocas veces se habla de ellos, que es la comunidad trans, la comunidad LGTBQ y más, en el cual hay una razón por la cual salieron, y que el día de hoy, al menos programas como los de Aquí México Te Abraza, no he escuchado yo que tengan contemplado a estos migrantes trans. Encontramos un artículo de Carolina Gómez Mena titulado Comunidad trans en Estados Unidos en riesgo por las políticas antiinmigrantes. Dentro de la comunidad migrante, la cual es un grupo vulnerable por su condición de, sobre todo la migración irregular, encontramos diferentes tipos de vulnerabilidad, y ya lo hemos hablado. Están las mujeres, están los niños que viajan sin acompañamiento. Dentro de estos están también los de pueblos originarios, aquellos que no hablan español. Hay vulnerabilidades dentro de vulnerabilidades, hay personas que suman diferentes tipos de vulnerabilidad, ya desde el hecho de ser migrante. Y uno de ellos es la comunidad LGTB. El ver por qué salieron. Muchas veces hemos hablado aquí de causas de la migración: pobreza, violencia, cambio climático, reunión familiar,
pero muy pocas veces, y la verdad creo que es la primera vez que lo manejo de esta manera, como que es exactamente esto, ¿no? Una condición de preferencia sexual, la cual sigue habiendo un gran problema en México, y muchas personas han tenido que salir porque en sus comunidades no aceptan la identidad que ellos con la que se perciben, y no hay ese respeto hacia con ellos. Aquí Carolina Gómez Mena nos presenta y nos dice que el colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir expresó su preocupación por la situación de las compañeras trans mexicanas que viven en Estados Unidos, pues el discurso de odio del presidente Donald Trump y sobre todo sus medidas antimigrantes incidirán en repatriaciones. Andrea Luna García, representante de la agrupación y de la Red Comunitaria Transnacional en México, expuso que muchas mujeres trans salieron de México a causa de la discriminación y homofobia, por los usos y costumbres de sus pueblos, por la presión familiar y social. Para ellas es más fácil para ellas es más difícil regresar a sus lugares de origen. Aquí nos dice que de acuerdo con la Organización Internacional para para las Migraciones México, un elevado número de personas LGTB más provenientes de Centroamérica experimentan persecución motivada por la orientación sexual, real o percibida, y por su identidad o expresión de género, lo que se ve agravado por la pobreza y la marginación. Es un tema que se tiene que tocar, al menos aquí yo sí lo digo, es la primera vez que hablamos directamente de esto y tendremos que reforzar la información de esto, porque si de por sí ya es bastante problemático para el migrante el regresar a sus lugares de origen, a estos que han sido expulsadas, estas personas que han sido expulsadas por su identidad de género, es aún más difícil porque salieron por ello y regresan exactamente a lo mismo, y tendrá que verse cómo hacer para poderlo recibir y garantizarle su reinserción en nuestro país. Y es un tema en el cual creo yo, al menos hoy estuve en una reunión aquí en Ciudad de México hablando de movilidades humanas, que sí se tiene contemplado en la Ciudad de México, que es vanguardista en ese aspecto, pero que tendrá que hablarse en los demás estados para asegurar que si no hay las seguridades para estas personas que puedan regresar a sus comunidades, que sean mandadas en un lugar, como en este caso Ciudad de México, que las va a aceptar y respetar lo que ellas, estas personas están, cómo se están identificando por su orientación sexual. Es un tema que tendremos que seguir abordando en el futuro. Bueno, pues esta es la información del día de hoy. Habrá que darle seguimiento para ver cómo va evolucionando estas prácticas xenofóbicas allá en Estados Unidos, en sus medidas económicas, que tanto se pueden desviar y ocasionar una crisis muy pronta en Estados Unidos, lo cual repercutiría en todo el mundo, y también estos centros de detención que se están habilitando en Estados Unidos. Si los están habilitando es porque están planeando algo. No creer que porque no se han dado los números al día de hoy eso implica que no va a haber deportaciones masivas. Tiene la infraestructura Estados Unidos, está creando los centros para poder tenerlos llenos. Aquí hemos visto cómo en la frontera norte el gobierno mexicano ha dicho que no están llenos estos albergues. Igual ya también hablamos de la razón. Muchos de las personas que están siendo deportadas de Estados Unidos están siendo mandadas hasta la frontera sur, con los problemas que ello puede representar para México y sobre todo para el área del sur de México, en el cual está recibiendo migrantes que están siendo repatriados, más los que siguen llegando y los que ya estaban ahí producto de la cancelación del programa del CBP One. Puede crear desestabilidad en nuestro país y bueno, pues habrá que darle seguimiento de qué medidas se implementan a lo largo y ancho de nuestro país. Bueno, esa sería mi entrega por el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la siguiente entrega.